Muy buenos días, apreciados estudiantes. En esta hermosa mañana debemos agradecerle a Papito Dios por permitirnos estar reunidos nuevamente para recibir nuestras clases virtuales. Espero que el video que van a ver a continuación sea de su agrado. En la mañana de hoy vamos a trabajar los tipos o clases de fracciones. Nuestro primer tipo de fracción es la fracción propia. ¿Qué es la fracción propia? Es aquella que es menor que la unidad. La identificamos cuando observamos que el numerador es menor que el denominador. En este caso se me presentan tres ejemplos de fracción propia. Si observamos el numerador, que es el numerito de arriba, el numerador es menor que el denominador. 3 es menor que 4. Entonces, esta fracción 3 cuartos representa una fracción propia. Ahora, si graficamos esta fracción, recordemos que nuestra unidad es el cuadrado, todo el cuadrado. Pero, si la represento aquí en el gráfico, 3 cuartos no alcanza para completar todo el cuadrado. Quiere decir que es menor que la unidad. Estos otros dos ejemplos de fracciones, 7 octavos y 6 décimos, también representan fracciones propias. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. 7 es menor que 8. Y aquí también el numerador es menor que el denominador. 6 es menor que 10. Por lo tanto, los tres ejemplos son de fracción propia. Recordemos que la identificamos cuando el numerador es menor que el denominador. Y esto quiere decir que esa fracción representa menos que la unidad. Nuestro segundo tipo de fracción es la fracción impropia. ¿Qué es la fracción impropia? La fracción impropia es aquella que es mayor que la unidad. La identificamos cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que una sola unidad, ¿sí? En este caso, un cuadrado, no me alcanza para representar la gráfica. En este caso me tocó realizar dos cuadrados. ¿Por qué? Porque nuestra fracción es 7 cuartos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra unidad se dividió en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. Pero de las 4 debo tomar 7. Entonces, en este caso, una sola no me alcanza. Tengo que dibujar otra unidad dividida en 4 partes iguales. De estas 4 partes, como ya pinté aquí 4, me faltan 3, pinto 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Por qué la dividí en 4? Porque el denominador me dice que debo partir la unidad en 4 partes iguales. Me dice también que la identificamos cuando el numerador es mayor que el denominador. Entonces, el numerador en este caso es 7 y el denominador es 4. Y puedo observar que 7 es mayor que 4. Por lo tanto, esto representa una fracción impropia. En este caso también observamos ejemplos de fracciones impropias. 7 tercios. 7 es mayor que 3. Por lo tanto, representa una fracción impropia. Recordemos que el número que está en la posición de arriba me representa mi numerador y el que está en la parte inferior mi denominador. En este caso también se me presenta 19 quintos. 19 es mayor que 5. Por lo tanto, también es otro ejemplo de fracción impropia. Como tercer punto se nos presenta la fracción unidad. ¿En qué consiste la fracción unidad? Es aquella que tanto el numerador como el denominador poseen el mismo número, es decir, poseen el mismo valor. Como por ejemplo esta, se nos presenta 3 tercios. Podemos observar que el numerador, tanto el denominador, poseen el mismo valor. Entonces, ¿qué me quiere decir el denominador? Que tomo mi unidad y la parto en 3 partes iguales. Y de esas 3 partes iguales, ¿cuántas voy a tomar? Voy a tomar 3. 1, 2, 3. Quiere decir que solo utilicé una y una unidad completa. A diferencia de la propia, la propia no alcanza a tomar la unidad completa. Siempre nos sobra un cuadrito o 2 cuadritos o 3 cuadritos por pintar. En este caso podemos observar
que todos los cuadritos están coloreados. Quiere decir que los tomo todos y gasto una sola unidad. Entonces, recordemos que tanto el numerador como el denominador deben poseer el mismo valor. Observemos este otro caso. Numerador. El numerador es el número 6. Denominador es el número 6. Por lo tanto, también representa una fracción unidad. En este caso, numerador, número 9. Denominador, número 9. Por lo tanto, también me representa una fracción unidad. Esta fracción se lee 6 sextos. Quiere decir que de 6 tomo 6. Y esta se lee 9 novenos. Quiere decir que de 9 tomo 9. Y esta me presenta en el numerador el número 100 y en el denominador el número 100. ¿Cómo se lee esta fracción? 100 céntimos. ¿Qué me dice esto? Que de 100 voy a tomar 100. Quiere decir que lo tomo completo. Recordemos que una fracción también es una división. Y si yo tomo, en este caso, 3 tercios y realizo la división, 3 dividido en 3, un número que multiplicado por 3 me dé 3, en este caso sería el 1. 1 por 3, 3. Al 3, 0. Por eso se llama unidad, porque nuestro cociente es 1. Ahora, si tomo esta, 6 dividido entre 6, un número que por 6 me dé 6, 1. 6 por 1, 6. Al 6, 0. Cociente 1. 9 novenos. 9 novenos. Un número que por 9 me dé 9, 1. 1 por 9, 9. Al 9, 0. Como pueden observar, en todos los casos, el resultado de la división es 1. Y en este caso, 100 dividido en 100. 1. Un número que por 100 de 100, 1. 100 por 100, 100 por 1, 100. Al 100, 0. Y podemos observar que en los 4 casos nos dio como cociente o como resultado de la división 1. También podríamos utilizar este método para identificar una fracción unidad. Como cuarto y último punto se nos presenta el número mixto. ¿Qué es el número mixto? Es aquel que está conformado por un número entero y una fracción propia. Recordemos muy bien esto, número entero y fracción propia. ¿Un número entero cuál es? Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito. Y una fracción propia es aquella cuyo numerador es menor que el denominador. La fracción propia la estudiamos hace un momento. Entonces, también debemos tener en cuenta lo siguiente. Toda fracción impropia se puede transformar a un número mixto. Y todo número mixto se puede transformar a una fracción impropia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una fracción impropia, la puedo volver o transformar un número mixto. O si yo tengo un número mixto, como en este caso, lo puedo transformar a una fracción impropia. Entonces, observemos este ejemplo de número mixto. Me dice que para ser mixto debe poseer un número entero y una fracción propia, ¿sí? Cuando hablamos de mixto, tratemos de traernos a la mente cuando en nuestra vida cotidiana pedimos o solicitamos algún alimento mixto, como por ejemplo puede ser una hamburguesa. Cuando pedimos una hamburguesa mixta, nos traen puede ser de carne y de pollo, trae dos cosas, trae carne y trae pollo. O si pido un arroz mixto, el arroz mixto trae carne, pollo, cerdo, trae varios ingredientes, ¿sí? Entonces, al traer varias cosas, lo vuelve o lo transforma en mixto. En este caso, ¿por qué se habla de mixto? Porque posee un número entero y una fracción propia. Entonces, ¿qué me quiere decir este número entero?
que voy a tomar cuando grafique, dos de mis gráficos los voy a tomar de forma completa. Dos, observemos. Dos están pintados de forma completa. Y un último gráfico lo voy a pintar un solo espacio de los cuatro. ¿Por qué? Porque mi fracción propia me indica que es un cuarto. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los gráficos van a estar divididos en cuatro partes iguales. Entonces, vamos a retroalimentar este ejemplo. Me dice 2 y un cuarto, ¿sí? Quiere decir que debo dibujar 2 cuadrados, círculos, triángulos, lo que queramos dibujar, y lo voy a pintar completo, ¿cierto? Pero ¿en cuántas partes lo voy a dividir? En la que me indique el denominador de la fracción, en este caso 4. Entonces, lo dividimos en 4 partes y las pinto, pero pinto estas 2. Pero me queda faltando, ¿sí? O me falta un cuarto. Entonces, hago un tercer gráfico y este solo pinto uno. Uno de 4. Observemos, 1, 2, 3, 4. Y de los 4 solo pinté 1. Así se grafica un número mixto. La parte entera me indica cuánto voy a colorear de forma completa. Y la fracción propia, recordemos que la fracción debe ser propia, me indica que también lo voy a dividir en 4 partes iguales, pero en este caso solo voy a pintar una. Si mi fracción propia puede ser un número distinto, tuviera en el denominador un número distinto, 7, 8, quiere decir que la debo dividir en 7 o 8 partes iguales. Recordemos que estos números pueden cambiar. Ahora vamos a realizar el siguiente ejemplo. Voy a tomar este número mixto y lo voy a transformar a una fracción impropia. ¿Cómo es el procedimiento? Vamos a realizar aquí nuestra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula quedaría que vamos a multiplicar nuestro número entero, en este caso 2, entonces número entero lo vamos a multiplicar por el denominador. El número entero lo vamos a multiplicar por el denominador. Vamos a copiar esto en paréntesis por la ley de signos. Y al resultado de esta multiplicación le sumo el numerador más el numerador. Este procedimiento me va a dar como resultado mi nuevo numerador. Y como denominador vamos a copiar el mismo denominador original, en este caso el 4. Entonces, hagamos la conversión. Numerador, número entero por denominador. Entonces sería 2 por 4 más numerador, numerador 1. Entre denominador, ¿cuál es el denominador? 4. Ahora, 2 por 4, ¿cuánto es? 2 por 4 es 8. ¿Más cuánto? Más 1. ¿Entre cuánto? Entre 4. Ahora, 8 más 1, 9. ¿9 qué? 9 cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Que mi fracción impropia es 9 cuartos. Si observo el gráfico, también puedo verificarlo. ¿Por qué? Porque me dice que tome un gráfico y lo parta o lo divida en 4 partes iguales. Tomé un gráfico y lo dividí en 4 partes iguales. Ahora me dice que de esas 4 partes iguales, tome 9. Lógicamente, 4 no me alcanzan para tomar 9. Debo dibujar otro. Entonces, 4 más 4, 8. Todavía no me alcanza. Debo dibujar un tercero y tomo 1. Observemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Que me representa este 9 de mi número, de mi fracción propia, impropia. Este 9 de mi fracción impropia. Y el 4, como todos sabemos, va a ser el número de partes iguales que se divide cada unidad. Cada una de las unidades en cuántas partes se divide. Entonces, puedo verificar
que el proceso de conversión y que mi fórmula funciona. Ahora vamos a realizar un ejercicio donde voy a tomar una fracción impropia y la voy a transformar en un número mixto. Ahora, continuando con el mismo ejemplo, vamos a transformar esta fracción impropia a número mixto. Como pueden observar, esta fracción impropia es el resultado de la anterior conversión de número mixto a fracción impropia. Entonces, para transformar una fracción impropia a número mixto, ¿qué hacemos? Vamos a realizar una división. Entonces, en este caso, sería 9 dividido entre 4. 9 dividido entre 4 o numerador dividido entre denominador. Ahora, un número que por 4 me dé 9, un número que por 4 me dé 9 o se aproxime sería el número 2. 2 por 4, 8. ¿Cuánto le falta al 8 para llegar al 9? 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo realizo mi número mixto? El número mixto va a quedar conformado por cociente. Cociente me va a representar mi parte entera y mi fracción va a quedar representada por el residuo y el divisor. Vamos a ubicar cada uno de los números. Entonces, ¿cuál es el cociente? El cociente es el número 2. Quiere decir que mi parte entera es el número 2. ¿Cuál es el residuo? En este caso, el residuo es el número 1. Observemos que con el residuo y con el divisor vamos a realizar la fracción. Entonces, residuo 1 y divisor 4. Y de esta forma realizo mi número mixto. Recordemos los pasos. Realizo la división numerador entre denominador. ¿Cómo transformo o cómo realizo el número mixto? Recordemos esta fórmula. Cociente, este es el cociente. Residuo, este es el residuo. Y divisor, este es el divisor. Entonces, cociente representa mi parte entera. En este caso, 2. Residuo, en este caso como residuo arrojo el número 1. Sería el numerador de mi nueva fracción. Y denominador, divisor. En este caso el divisor es el número 4. Y allí reemplacé los valores y obtuve mi número mixto. Si nos vamos a la gráfica, 2. ¿Qué quiere decir el 2? Que tengo 2 completas y un cuarto, que voy a tener una fracción impropia dividida en 4 partes iguales, y de esas 4 partes iguales solo tomo 1. Recuerda que en nuestra plataforma encontrarás la guía que debes desarrollar, la cual puedes copiar en tu cuaderno, o si tienes el medio para imprimirla, puedes realizarlo y trabajar sobre la guía. También, si tienes alguna duda, pregunta o inquietud, puedes escribirme a mi WhatsApp.